Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дири-дири-бом, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. El nahual que cruzaba la frontera para alimentarse. Relato del brujo de Parras. En Parras, Coahuila, México, allí donde yo vivía, sucedió un increíble y aterrador encuentro. Esto por el año de 1970. Cuenta mi historia, que una vez estábamos en altas horas de la madrugada, mi madre y yo, pero muy nerviosos. Esto porque mi hermano mayor aún no regresaba. Por su parte, mi madre se encontraba muy molesta y solo esperaba a mi hermano para regañarlo por su terquedad, ya que éste había ido a una fiesta al pueblo siguiente, uno que quedaba como a 2 horas a caballo. Lamentablemente, siempre llegaba al rancho, pero para colmo muy tomado. En esa ocasión, ya eran cerca de las 3 de la mañana y seguíamos en la sala viendo la tele. Pero de pronto, allí en nuestro patio se escuchó un aterrador y extraño ruido. Uno que parecía como el que hace un perro cuando devora la carne y se pelea por ella con otros canes. Solo que aparte parecía que entre la oscuridad anduviera rondando una criatura abominable, pero de un tamaño increíble, porque conforme avanzaba destruía todo a su paso. En ese tiempo éramos huérfanos de padre, solamente vivíamos con mi mamá, y para sobrevivir, teníamos un rebaño de borregos, chivas y 2 vacas, esto en un terreno de los abuelos. De allí vendíamos la leche y carne para sobrevivir. Pero segundos después de escuchar aquel extraño ruido, los animales se asustaron y rompieron parte del corral. Era como si intentaran escapar de algo que estuviera acechando en las tinieblas. De inmediato, al escuchar eso, mi madre encendió las pocas luces del patio y se asomó por una ventana para investigar qué cosa provocó que los animales salieran despavoridos. Yo solamente estaba sentado en un sillón sin saber qué hacer, ya que no sabía qué diablos estaba pasando en ese momento. Mi madre, ante el temor de perder los pocos animales que nos quedaban, tomó su machete y decidió salir para enfrentar a aquella criatura. Al hacerlo solamente me dijo que me encerrara muy bien y que para nada saliera. Ella en ese momento salió al patio para ver qué pasaban con los animales, porque estaban todos en una esquina de una barda, agazapados, como con miedo e inquietos. De hecho, estaban como en una forma de protección y se cuidaban de algo que ya estaba presente, ya que algunas borregas que tenían crías, en ese momento las tenían cubiertas. Y enfrente del rebaño se encontraba el borrego semental, como cuidando al resto de los animales. Mi madre notó un extraño olor y fétido. Era como una mezcla de carne podrida y de perro mojado. Al mirar para todos lados, no vio nada. Y tampoco se explicaba qué pudo haber provocado que los animales se asustaran. Pero lamentablemente la respuesta llegó muy rápido. Y en ese momento, mi madre comenzó a gritar de una forma escalofriante. Y es que decía que allá en los corrales estaba un enorme perro negro, parecido a un lobo, tratando de agarrar a los animales, y que este corría en posición humana, y de un enorme salto, agarró con su hocico a un guajolote y se lo empezó a comer en ese momento. Sin que mi madre me lo ordenara, le abrí la puerta y ésta se metió como alma que lleva el diablo. De hecho, estaba pálida del susto y con la boca seca.
Después, al parecer, la extraña criatura ya se había marchado, porque los animales poco a poco se comenzaron a tranquilizar. Así que al ver que el peligro había pasado, mi madre nuevamente salió para tratar de resguardar a los pocos animales que quedaban. Eso sí, tratando de cuidarse con un afilado machete que teníamos. 20 minutos después, de pura casualidad llegó mi hermano, y al verme asustado, me preguntó que si todo estaba bien. Y allí fue que le conté todo lo que mi madre había visto. Después me preguntó que dónde estaba ella, y solo le dije que en el patio, con los animales que no salieron despavoridos. Mi hermano tomó un viejo rifle, uno que era de mi padre, y los dos nos fuimos asustados para ayudar a mi madre. Esta, al verlo, le dio las gracias a Dios y le dijo que al rancho había llegado un aterrador animal, pero uno como el que contaban los abuelos en aquellos tiempos. Esta bestia era de más de 2 metros en posición humana y tenía mucho parecido con un perro negro, pero cruza con un lobo y hasta con un ser humano, porque su rostro era como el de un anciano. En pocas palabras, algo sumamente extraño y lo más parecido a un nahual, una criatura híbrida del diablo. Impresionado de lo que escuchó y como no dando crédito a la veracidad de esta historia, mi hermano se puso a meter a los animales. Algunos de ellos estaban aún paralizados y temblaban de miedo. De hecho, le costó mucho trabajo meterlos, mientras mi madre se metía a la casa por una botella de agua bendita y un rosario. Y después de unos minutos, empezó a rezar el Padre Nuestro y algunos otros rezos, unos más que no recuerdo en este momento. También empezó a rociar a los animales con el agua bendita, al mismo tiempo que le decía a la bestia nahual estas palabras: «Maldita bestia, ya te llevaste a mi esposo allí en los campos de maíz hace años, pero parece que tu hambre no tiene fin. Ahora no vas a llevarte a ningún otro animal, porque gracias a Dios, con ellos tenemos para vivir, así que ya déjanos en paz y lárgate de aquí para siempre». Cuando terminó de decir esas palabras, mi hermano mayor y yo nos quedamos mudos, porque no sabíamos realmente todo lo que pasó esa noche en que papá murió, y más cuando fue encontrado sin vida en los maizales. Pero ahora estaba más claro que nunca de que un nahual o una criatura de estas características tuvo que ver con su muerte. Después, mi madre se puso a regañar a mi hermano y para eso me dijo que ya me fuera a dormir y así lo hice. Recuerdo que después de ser regañado, mi hermano se quedó el resto de la madrugada afuera de la puerta con el rifle cargado esperando por si la bestia regresaba. Pero gracias a Dios amaneció y nada raro pasó ya después. En el desayuno mi madre habló con nosotros un poco más del tema y nos comentó que eso que había pasado la noche anterior había sido un ser llamado nahual, una aterradora bestia, mitad humana y mitad animal, la cual en el día era sin duda un brujo, pero al caer la noche, este no podía controlar la transformación híbrida y mutaba su cuerpo en el de una aberrante y salvaje bestia. Para terminar nos dijo que esa criatura estaba buscando una presa más para llevársela. Este no era un animal común y corriente, ya que era muy listo, porque no dejó ninguna huella ni nada que lo pudiera delatar para saber quién del pueblo era. Solo que como último dato, en el rancho ya habían pasado este tipo de cosas, donde un aberrante y hórrido animal semihumano se robaba a los pollos y a otras veces a borregos, en ocasiones
hasta vacas, cargando su peso hasta por 3 veces, y que de estos animales nunca encontraban la sangre, huesos o tripas, y mucho menos de las personas que devoraban. Al parecer mi padre, antes de morir, sabía quién en ese momento era el brujo Nahual, y por eso este aberrante ser le arrebató la vida. Pero pues no fuimos los únicos, ya que a varios vecinos años después les pasó lo mismo, pero nunca supieron qué animal habría sido, porque unos decían que era un enorme lobo negro, uno que cruzaba de los Estados Unidos a la frontera mexicana solamente para alimentarse, en cualquier rancho y de cualquier animal. En la región era muy común el encuentro con los coyotes y los gatos montés, pero hasta esos momentos, estos animales sí que dejaban los restos de sus víctimas, aquellas que se comían. Pero este no era el caso, porque del animal que estoy hablando, este acababa con su víctima por completo. Por su parte, los lobos o coyotes en los gallineros o corrales hacían hoyos y rompían las telas de malla bruscamente, tanto que hasta dejaban pelos y sangre en el intento por llevarse un pollo o hasta un borrego. Algunos días después, siguieron los casos de animales desaparecidos, hasta que misteriosamente dejaron de pasar por un tiempo, y ya pocas veces se hablaba del tema. Unos decían que era el chupacabras, otros que posiblemente era un nahual, e incluso el mismo diablo. Pero todo aquello quedó en el olvido, hasta que 20 años después regresó el nahual, aquel que cruzaba la frontera del lado americano para alimentarse, y lo sigue haciendo en fechas recientes. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la familia Terrazas Gómez.